Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a seguir aquí con este recorrido histórico que estamos dando por la historia de la unidad entre los cristianos. Y como pueden ver, lo que nos corresponde en la clase de hoy es lo que se refiere al movimiento ecuménico. Como su nombre indica, es el movimiento que se crea sobre todo a partir de los siglos XIX y XX, en el cual los cristianos sienten la necesidad de trabajar juntos para difundir mejor el nombre de Jesucristo. Ecuménico, como habíamos mencionado, viene de oikos, que es casa. La ecumene era, digamos, la civilización conocida que hablaba koiné, es decir, el mundo helénico, el mundo griego. Después ya se aplica con los concilios, sobre todo el de Nicea, se habla de concilio ecuménico, donde intervienen, digamos, cristianos de toda la catolicidad, de todo el orbe. Y, lógicamente, ecuménico se refiere a aquel movimiento que busca la unidad visible, la unidad visible entre todos los cristianos. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico, pero antes vamos a ver cuáles son los modos en los cuales a través de la historia se ha buscado la unidad entre los cristianos. El primer camino es lo que se llama la vía constantiniana, de Constantino el Grande, que promulgó el Edicto de Milán en el 313, como recordarán de sus conocimientos de historia. Y esta vía constantiniana habla de una unión muy estrecha entre la Iglesia y el Estado, entre el trono y el altar. Seguramente a ustedes les habrá llamado la atención cómo algunos concilios ecuménicos estaban convocados por el emperador de Oriente, y como el emperador de Oriente, por ejemplo, estaba preocupado por cuestiones cristológicas, dada por la concepción de la armonía entre Iglesia y Estado que tienen los orientales de modo habitual y los ortodoxos de modo particular, ¿no? Entonces, esta vía constantiniana trataba de obtener la unidad de la Iglesia frente a las distintas divisiones que habían surgido de los judaizantes o de los gnósticos o de los docetas o distintas corrientes religiosas, teológicas que surgían, y entonces quienes actuaba era la autoridad política. Entonces se buscaba la unidad propiciada por la autoridad política. Bien, la segunda es la llamada vía unionista, que como pueden ver se da entre los siglos XIII y XVI. Ahí están, por ejemplo, los concilios de Lyon y de Florencia, los llamados concilios unionistas. A lo mejor esta expresión les parece parecida a lo que se llama el uniatismo. Uniata decíamos que era un significado despectivo hacia aquellos que, por ejemplo, siendo orientales, habían vuelto a la comunión con Roma. Y entonces era, digamos, visto por algunos como una especie de adhesión o de absorción de iglesias que a veces estaban pues desprotegidas o estaban en peligro o se encontraban en una situación de debilidad y entonces acudían al amparo de Roma y se unían a Roma. Lógicamente el resto de los ortodoxos miraban con bastante sospecha y les dirigieron el nombre despectivo de uniatista, ¿no? Uniata, perdón. Ahí, por ejemplo, está la Unión de Brest de la Iglesia de Ucrania en el siglo XVII. El otro día este sacerdote ortodoxo no mencionó eso, ¿no? Pero Ucrania ha vuelto en varias ocasiones a la comunión con Roma, la última hace unos pocos años, ¿no? Bien, entonces, digamos que este es otro modelo
de unidad visible entre los cristianos. Luego estaría la vía misionera de las controversias que se da entre los siglos XVI y XIX. Como pueden ver, es después de la Reforma, y entonces se trata de ganar posiciones frente, digamos, a aquellos que no son católicos a través de la controversia teológica o de una determinada acción misionera. Sería la típica de los jesuitas, de San Pedro Canisio, etcétera, etcétera. Y se buscaba, digamos, la conversión de aquellos que no eran católicos para que pudieran ser católicos. Lógicamente esto crea un cierto clima de animadversión entre unos y otros. Los protestantes atacan a los católicos cuando pueden se defienden y atacan a los protestantes y digamos que estamos a la gresca en continua discusión, ¿no? Bien, no se trata de hacer juicios históricos, decir, bueno, es que el uniatismo pues fue, o la teología de controversias, cada circunstancia histórica tiene también sus propias justificaciones históricas y no entramos en valoraciones. Lo que sí podemos decir es que en los últimos siglos, en los siglos que corresponden al movimiento ecuménico, se ha hablado de un camino común de todos los cristianos, un camino que tenemos que recorrer todos los cristianos. Ese camino tiene que estar uniformado por la conversión y la reforma. Es decir, no solo se tienen que convertir ellos, nos tenemos que convertir también nosotros. No solo se tienen que reformar ellos, nos tenemos que reformar también nosotros. Y entonces, si todos quitamos obstáculos para estar más cerca de Jesucristo y recuperar la imagen, la bella imagen que Cristo dio a su iglesia, entonces conseguiremos estar más unidos y conseguiremos esa unidad visible que persigue el ecumenismo. ¿Se entiende? Entonces les he puesto aquí esta imagen del carro con la rueda y los radios, porque es la imagen habitual que se establece. Es una imagen que admite matices, como iremos viendo, ¿no? Pero se suele decir, si Cristo es el centro, si cada uno de nosotros nos acercamos más al centro, pues lógicamente estaremos también más cerca unos de los otros, no solo más cerca de Jesucristo, sino también más unidos entre nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué precedentes tenemos? YMCA. ¿Conocen esa canción? Es una canción un poco antigua, no es de 1844, es Young Men Christian Association. Young Men Christian Association. De gente joven. Entonces, digamos que es un precedente de tipo evangélico, dirigido a la misión, pero que tenía también un cierto componente interconfesional, creado, como vemos, a mitad del siglo XIX, y que la misión común propicia la unidad entre cristianos. Digamos que es un precedente, aunque el precedente más claro es la Asociación para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Aquí ya queda explicitada la causa ecuménica, creada en 1857 en Londres con católicos, ortodoxos y anglicanos. Branch Theory, por la teoría de las tres ramas habitualmente, que veremos enseguida en un esquema, y ante lo cual el Papa Pío IX pide que no se participe en esta iniciativa, puesto que es, desde el punto de vista eclesiológico, un tanto confusa. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esta es la branch theory, ¿no? La teoría de las tres ramas. Habitualmente se habla de tres, aquí hay más, pero como si la iglesia fuera un gran árbol con muchas ramas y todas las ramas son iguales. Y entonces
pues estaría la rama católica, pero también estaría la rama ortodoxa, luego la rama oriental, dice, las iglesias orientales, luego las evangélicas y las protestantes, digamos, y de aquí van surgiendo también, a su vez, algunas subdivisiones, ¿no? Bien, nos damos cuenta que esta concepción eclesiológicamente no es muy acertada. Es parecida a la que hicieron en el año 2017, con motivo del 5º centenario, los alemanes, que son así como muy ecologistas, muy románticos, crearon el Lutherswald, ¿no? el bosque de Lutero. Entonces la Iglesia católica podía plantar un árbol en todo ese bosque. Claro, la eclesiología católica concibe de un modo distinto. Hay un tronco común que es la Iglesia fundada por Cristo, y luego efectivamente hay algunas ramas que se han desgajado, ¿no? Que se han separado, que se han roto en cierto modo, y habrá que ver hasta qué punto están más o menos unidas a ese tronco, ¿no? Yo simplemente adelanto la cuestión que está ahí pendiente. Bien, como antecedentes tendríamos que recordar cómo el Papa León XIII tuvo un gran interés ecuménico. Ahí lo tienen en la foto. Tenemos algunos precursores, como son Johann Adam Meller, de la Escuela de Tubinga, que escribió tanto La unidad de la Iglesia como Simbólica, donde se preocupaba de la teología de los protestantes, pero no en clave controversial, sino viendo a ver cuáles podían ser los posibles puntos de unión y detectar las diferencias para promocionar ese diálogo. John Henry Newman, aquí lo tienen creado de cardenal por León XIII en 1879, el pastor anglicano que se hizo católico, pero que sin embargo conservaba el aprecio por la Iglesia anglicana, puesto que quien la había alimentado la fe era la Iglesia anglicana. Él había recibido la fe en la Iglesia anglicana. Matthias Scheven, que también a través de una visión cristológica y trinitaria de la Iglesia, digamos, tiene una visión no puramente controversial, sino dialógica, ¿no? De establecer un diálogo con esos otros cristianos, ¿no? Bien, entonces León XIII tuvo un gran interés, sobre todo con ortodoxos y católicos. Rechaza la teoría de las tres ramas, que acabamos de ver, la branch theory. Las tres ramas son la protestante, la católica y la anglicana. Los pueblos ortodoxos no... Bueno, la católica y ortodoxa la pone junta, ¿no? Entonces la anglicana sería la vía media y sería la verdadera Iglesia, como hemos visto, ¿no? Bien, entonces el Vaticano I habla de tres tareas. Una es la reforma, otro es la doctrina sobre la Iglesia y también la promoción de la unidad entre los cristianos. Para el cardenal Pezzi, que será después León XIII, digamos que la unidad de los cristianos era una de las tareas prioritarias del Concilio Vaticano I, ¿no? Bien, en fechas posteriores, se establece el cuadrilátero de Lambeth, propio de los anglicanos, que ya hemos explicado. Tiene un texto, una encíclica de 1894, la Precapitulationis, que tiene un claro sesgo ecuménico. Ese mismo año escribe la Orientalium Dignitas, sobre la dignidad de las iglesias orientales, o sea, con esa sensibilidad. Por ejemplo, a partir de León XIII se prohíbe la latinización de las iglesias orientales, y desde entonces no se ha latinizado nunca más. Crea al año siguiente la comisión para favorecer la reconciliación de los disidentes.
Se ve que la terminología todavía era distinta a la que manejamos en la actualidad, disidentes, ¿no? Y después la Bula Apostolicae Curae, por la cual se establece que, desafortunadamente, la Iglesia anglicana ha perdido la sucesión apostólica. En el precedente del Octavario para la Unidad de los Cristianos, de 1908, el octavario se celebraba ya incluso a finales del siglo XVIII, esos son los primeros antecedentes que hay, y con León XIII se celebraba, como mencionamos, en torno a la fiesta de Pentecostés, 8 días antes de Pentecostés. Bien, entonces, en 1908, Paul Watson, un antiguo pastor anglicano, crea el octavario, pero lo crea antes de la fiesta de la conversión de San Pablo, como lo tenemos ahora. ¿Por qué? Trasladarlo desde Pentecostés a 8 días antes de la fiesta de la conversión de San Pablo. Es importante en el ecumenismo. La oración y la conversión. Digamos, el ecumenismo del corazón, ¿no? El ecumenismo de la oración. Bien, aquí, luego están las conversaciones de Malinas entre el cardenal Mercier, aquí, y Lord Halifax. Son un belga y un inglés que mantienen ahí una serie de conversaciones de tipo ecuménico. Y hay una anécdota que se suele contar de que cuando Lord Halifax, que eran muy amigos entre ellos, ¿no?, va a morir, el cardenal Mercier le fue a visitar y le regaló su anillo episcopal. Por supuesto, sin un valor teológico, pero sí con un alto valor simbólico, como diciendo, a ver cuándo pueden recuperar ustedes cuanto antes esa sucesión apostólica, ¿no?, el episcopado. Bien, era para aprender a conocerse y abrir la puerta al hermano separado. Y Yves Congar dijo, Malinas ha abierto de nuevo posibilidades que estaban cerradas. Ha comenzado a mostrar que Roma es una casa posible. Hasta ahora Roma pues, era el enemigo, o era una iglesia ajena, lejana, a partir de esas conversaciones amigables, quizá a título personal, pero con un alto valor simbólico, se ve que un protestante, un anglicano, un ortodoxo puede estar a gusto en Roma, ¿no? Bien, habíamos mencionado ya cómo el pistoletazo de salida del ecumenismo en ámbito protestante es la conferencia de Edimburgo, ¿se acuerdan? Lo del chinito, aquel chinito que se levantó, ¿no? Nos habéis predicado a Cristo y os estamos agradecidos, pero también nos habéis predicado a vuestras divisiones. Por favor, predicadnos a Cristo, pero no nos habléis de vuestras divisiones. Y entonces ya se empieza de un modo oficial ese movimiento ecuménico en ámbito protestante, digamos, de un modo como más oficial, ¿no? Entonces van a surgir en los años siguientes, esto es en torno a la Primera Guerra Mundial, una serie de organizaciones. La primera de ellas va a ser Life and Work, Vida y Trabajo, fomentada por un obispo luterano sueco. Como ven, esto está dirigido más a la acción, Life and Work, el ecumenismo de las manos que decíamos, ¿no?, que en torno a la Primera Guerra Mundial convoca y pide la paz. Pío XI promete su oración y manifiesta sus mejores deseos,
Pero digamos que la idea de fondo que está ahí es que el servicio une y la doctrina divide. Congar decía que esto es lo más alejado al modo católico de entender el ecumenismo. O sea, como diciendo, vamos a trabajar juntos, pero no vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de teología, porque nos vamos a pelear. Entonces, bueno, aquí se dice que hay un refrán que dice, dos no discuten si uno no quiere. Pues evidentemente se puede hablar perfectamente de teología sin necesidad de pelearse. Entonces hay que buscar también la unidad no solo con el trabajo, sino también con las conversaciones teológicas, ¿no? La primera conferencia de Life and Work será en 1925. Y entonces esta va a ser una de las primeras piedras para el Consejo Mundial de las Iglesias, que es hacia lo que caminamos ahora. La segunda piedra importante va a ser esta organización, Faith and Order. En este caso va a ser un obispo anglicano, Charles Brent, y así como Life and Work promovía la colaboración y el trabajo en común, estos van a promover más el diálogo de tipo teológico, la necesidad del diálogo doctrinal, ¿no? Si vosotros tuvieron la primera reunión oficial en 1925, estos van a ser en 1927. Benedicto XV, que era entonces el Papa reinante, promete sus oraciones y su sucesor, Pío XI, publica una encíclica, Mortalium Animus, sobre el ecumenismo en tonos todavía un poco fríos, un poco distantes. Y la segunda conferencia será en 1937, coincidiendo con la de Oxford de Life and Work. O sea que hay una confluencia de dos conferencias el mismo año. ¿Sobre qué puede ir? 1937. A ver, con los conocimientos de historia, que sabemos qué pasaba por esa época. ¿Sí? Sí, ¿qué estaba ocurriendo en 1937? Eso es. Eso es. Bueno, yo creo que siendo en Europa están más preocupados con el nacionalsocialismo y de hecho toman actitudes contra el nazismo, ¿no? Y en ese sentido los cristianos se unen en contra del sesgo, digamos, pagano y expansionista que tenía el régimen de Hitler, ¿no? Datos, pero intentaremos llegar a una conclusión clara, ¿no? En Francia, en 1937, Congar crea la colección Unam Santam, la revista, Unam Santam, y publica un libro titulado Cristianos separados, 1937. O sea, al mismo tiempo que tenían lugar las conferencias un año después de Edimburgo y Oxford, ¿no? Se crea el grupo de Dom, que es entre católicos y protestantes, sobre todo en Francia, y este, sin embargo, será en Alemania, Joseph Lorz, que es un conocido historiador que aborda la figura de Lutero, pero no en tono polémico o controversial, sino, digamos, intentando buscar una cierta comprensión del fenómeno. Todo ello sin necesidad de dejar de ser católico, ¿no? En 1940 se crea TZ, que conocerán a lo mejor, ¿no? Como es una comunidad monástica que promueve la unidad entre los cristianos. Tiene dos fundadores, Roger Schutz y Max Tourien. Max Tourien se hizo católico con el tiempo y Roger Schutz asesinado por una persona demente,
también estaba muy cerca de la Iglesia Católica. Y de hecho hay un acontecimiento que el mismo Benedicto XVI le dio la Eucaristía en un momento dado, ¿no? Bien, entonces en 1946 estamos ya en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania se crea este círculo ecuménico, Jäger-Stalin, es decir, entre un católico y un luterano. Dos iniciativas, Katholikentag y el Kirchentag, para los católicos y para los protestantes, 48-49. Y en ese mismo año, 1948, por ejemplo, se admiten cooperadores que no sean católicos en el Opus Dei. O sea, que digamos que es parte de ese movimiento de acogida de aquellos que no son católicos, pero pueden colaborar con los católicos, ¿no? Recordarán, también se está profundizando en esa liturgia de la cual los ortodoxos pues hablan maravillas, y al mismo tiempo esa Biblia que los protestantes conocen más también, pues los católicos se acercan tanto a la Biblia como a la liturgia como verdaderas fuentes de la revelación y de la vida de la Iglesia. Más iniciativas. Perdón por la tormenta de datos, pero es para hacernos una idea, ¿no? Está el Instituto Bosei, esto es en Suiza, con este señor con nombre tan complicado, Wilhelm Wisserhoff, que es un calvinista, aquí sonriente, simpático. Este es el lugar que tienen para sus reuniones, pagado por unos banqueros suizos, o sea que deben estar bien. Entonces se dedicaban a formar líderes para el diálogo ecuménico. Mueve toda una serie de actividades. O sea que vemos, digamos, como estamos en 1946, un ambiente propicio a favor del ecumenismo. La posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hay un movimiento, digamos, espiritual, profundo, cristiano, y entonces los cristianos rezan juntos, trabajan juntos, hablan juntos y propician lo que va a venir a partir de ahora, que es importante. Es la creación del Consejo Mundial de las Iglesias en 1948. O sea, en 1937 se habían creado las conferencias de Edimburgo y Oxford. De ese mismo año habíamos visto que es el libro de Congar y la colección Unam Santam. Y se funda en Ámsterdam ese Consejo Mundial de las Iglesias. Por 147 iglesias de 44 países, con una sede en Ginebra. Y el primer secretario general va a ser ese señor de Bosei, que hemos visto, Wisserhoff. Bien, ¿qué persiguen? Pues se definen a sí mismos como una asociación fraternal de iglesias. No es una superiglesia, no es una iglesia resultante de una suma, sino una asociación fraternal que confiesan a Jesucristo, la Trinidad, el inicio sobre todo anglicano y protestante, y luego con el tiempo van a tener una estructura más compleja y van a entrar también los ortodoxos. Bien, tienen una serie de reuniones de Toronto, donarán las iglesias ortodoxas, ese Consejo Mundial de las Iglesias, pero me interesaba sobre todo que vieran este vídeo. Y haremos un breve comentario, y así también descansan un poco.
porque yo creo que es un vídeo interesante. Es un vídeo de una reunión en Porto Alegre, en Brasil, ¿no? En febrero del 2006 se celebró en Porto Alegre, Brasil, la 9ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. La Asamblea es el mayor órgano rector del Consejo Mundial de Iglesias, en el que representantes de centenares de iglesias miembros señalan los objetivos que el Consejo y sus asociados perseguirán juntos hasta la siguiente Asamblea. Se ha dicho que cada una de las 9 asambleas celebradas desde que nació el Consejo en 1948 ha presentado al CMI la oportunidad de reconstituirse. El lugar geográfico, el momento histórico y el contexto cultural de una asamblea determinan el ambiente y el tono de sus deliberaciones y adopción de decisiones. El escenario de una asamblea, en el tiempo y el espacio, ha ejercido siempre gran influencia en el acontecimiento mismo y en la dirección del Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo existía desde hacía 10 años en proceso de formación, antes de que se celebrara su primera asamblea en una Ámsterdam arrasada por la guerra en agosto de 1948. Pudieron enviar delegados 147 iglesias. El tema establecido de esta asamblea reunida después de una guerra fue el desorden del hombre y el designio de Dios. By the vote which you have just given, the World Council of Churches is constituted and established. Our common witness in word and deed has no substance and no convincing power unless that witness is rendered locally and nationally in all the churches. Los delegados adoptaron un mensaje en el que confesaban: como hemos hablado entre nosotros aquí, hemos empezado a comprender cómo nuestra separación nos ha impedido recibir corrección unos de otros en Cristo. Y por qué carecemos de esta corrección. El mundo ha escuchado frecuentemente de nosotros no la palabra de Dios, sino palabras humanas. Una línea del mensaje de clausura de la asamblea captó la imaginación popular. Muchas iglesias proclamaron desde Ámsterdam: estamos decididos a permanecer juntos. Para cuando se celebró la segunda asamblea en los Estados Unidos, en el estado de Illinois, la Guerra Fría entre el este y el oeste estaba alcanzando su apogeo. El presidente americano intervino personalmente para asegurar que se concediera la entrada en los Estados Unidos a los delegados de todas las naciones. La diversidad de la reunión en aquella época de sospechas atrajo la atención general, tanto positiva como negativa. Al desmoronarse los imperios occidentales, las llamadas iglesias más jóvenes de las naciones recientemente independientes aumentaron el número de miembros del CMI. La clara preocupación por el desarrollo y los derechos humanos dio lugar al debate sobre la función de las iglesias en la formación de una sociedad responsable. Fueron aún más las iglesias del sur mundial que se unieron al CMI a tiempo para la celebración de la Asamblea en Nueva Delhi en 1961, la primera de tales reuniones que se convocaba fuera de Europa o América del Norte. El cristianismo era una religión minoritaria en este escenario, y fue aquí donde el Consejo Misionero Internacional se integró en el Consejo Mundial de Iglesias.
por primera vez estuvieron presentes en la Asamblea Iglesias Ortodoxas de Europa Oriental. Un producto de su participación fue una declaración de identidad hecha por las iglesias miembros del CMI. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesa al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún más, la Tercera Asamblea acogió a observadores de la Iglesia Católica Romana. Antes de que el Papa Juan XXIII convocara el Concilio Vaticano II y el Cardenal Bea visitara las oficinas del CMI en Ginebra, no había habido ninguna participación oficial católica en las asambleas del CMI. La cuarta asamblea celebrada en Uppsala tuvo como tema «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Los participantes escucharon informes sobre el aumento de la cooperación entre el CMI y la Iglesia Católica, entre los ortodoxos y los protestantes y entre todas las iglesias en los ministerios de diaconía y desarrollo. Por otra parte, incluso en la neutralidad de Suecia, los delegados no pudieron ignorar la confrontación trágica que tenía lugar en Vietnam, Checoslovaquia, África del Sur y América Latina, ni pasar por alto movimientos de protesta que se difundían en la primavera de 1968 de las ciudades de los Estados Unidos a las grandes universidades europeas. Martin Luther King Jr. iba a pronunciar el sermón de apertura en Uppsala, pero fue asesinado en la primavera mientras hacía campaña a favor de los pobres. Los jóvenes organizaron en la asamblea protestas y seminarios por su propia cuenta, pidiendo conocer por qué las iglesias no hacían más para afrontar las crisis del mundo. El novelista afroamericano James Baldwin, hablando en Uppsala sobre el tema del racismo, planteó lo siguiente: la iglesia se halla en gran peligro no solo porque lo dicen los negros, sino también porque la gente se halla siempre en grave peligro cuando sabe lo que debe hacer y se niega a actuar según ese conocimiento. Como todas las asambleas, la de Uppsala señaló nuevas direcciones para el CMI. Al cabo de 2 años, el Consejo había inaugurado su programa y fondo especial para combatir el racismo. Jesucristo libera y une. La liberación y la unidad constituyeron los temas de la quinta asamblea celebrada en Nairobi, la primera en África. La asamblea examinó el diálogo entre los proponentes de una teología cristiana desde diferentes tradiciones sobre temas como la contextualización o la teología de la liberación. El estrechamiento de los vínculos entre el Consejo, la Iglesia Católica y otras comuniones no miembros había dado lugar a un diálogo prometedor en los temas del bautismo, Eucaristía y ministerio. Se decidió enviar un documento de fe y constitución sobre este tema a las iglesias para que respondieran antes de la siguiente asamblea. La asamblea de Nairobi estimuló también el diálogo interreligioso y pidió una intensificación de los trabajos sobre el establecimiento de una sociedad justa, participativa y sostenible. Los miembros indígenas de las primeras naciones de Canadá presentaron un tótem tradicional a la sexta asamblea celebrada en Vancouver, y diversas culturas de Canadá ejercieron un fuerte impacto en el ambiente y la atmósfera del acontecimiento. La luz emitida a través de la buena creación de Dios fue central para el tema Jesucristo, vida del mundo. El culto se celebró en una gran tienda y uno de los actos más importantes fue la celebración de la Eucaristía según la liturgia de Lima, que se desarrolló a partir de consultas sobre bautismo, Eucaristía y ministerio. As has been done by the Central Committee before us, that the production and deployment as well as the use of nuclear weapons are a crime against humanity and must be condemned on ethical and theological grounds. I think we have seen the result of the testing. At least the Marshallese are dying out now.
island that is up in the north is also contaminated. I, too, have 3 tumors in me. I'm about to have a surgeon, and I'm frightened. I don't know whether I should have children or not, because I don't know whether I'll have a child that is like a jellyfish baby. I don't know whether I will have a child that has 6 fingers, a child that has horn on his head. Los primeros signos del cambio climático indujeron a la Asamblea a pedir un proceso conciliar de compromiso mutuo con la justicia, la paz y la integridad de toda la creación. La Primera Guerra del Golfo estalló justo 3 semanas antes de la celebración de la 7ª Asamblea en Canberra, Australia. Algunos delegados, especialmente del Medio Oriente, cancelaron sus planes de viaje para poder atender a su pueblo en su patria. It is not a religious war. It is not a just war. It is not a holy war. It is a war with definite political, military purposes or goals. Se ha dicho que la Guerra del Golfo eclipsó el examen de otras situaciones y demostró profundas diferencias entre las iglesias miembros en sus actitudes hacia la guerra y el ejercicio del poder civil. Como en Vancouver, los pueblos indígenas del país anfitrión llamaron la atención por su hospitalidad y presencia en la asamblea. El CMI había actuado como controlador del proceso del tratado entre los aborígenes y el gobierno australiano y publicó un informe sobre dicho proceso en Canberra. El tema de la asamblea destacaba la vinculación entre la naturaleza y la obra de la Santísima Trinidad. Ven, Espíritu Santo, renueva a toda la creación. Al destacar las culturas en esta asamblea cristiana, se plantearon preguntas sobre el sincretismo o la mezcla inapropiada del evangelio con el paganismo. Surgieron comentarios análogos en relación con una presentación de la profesora coreana Chung Hyun-kyung, que combinó poesía, canción y danza, basándose en la cultura aborigen y el chamanismo coreano. Las respuestas a su contribución provocaron un debate sobre la tradición cristiana y las culturas en que viven las iglesias. Las lamentaciones sobre el sincretismo hechas por iglesias ortodoxas fueron un elemento que llevó a continuar los debates en la siguiente asamblea y a los trabajos, informe y recomendaciones de la Comisión Especial sobre la participación de los ortodoxos en el CMI. Para celebrar el cincuentenario del CMI, la 8ª Asamblea se reunió en África del Sur, en Zimbabue, donde en la lista de oradores figuraba el expresidente sudafricano Nelson Mandela. To us in South Africa and Southern Africa, and indeed the entire continent, the World Council of Churches has always been known as the champion of the oppressed and the exploited. El proceso de reflexión y autoexamen por parte del CMI alcanzó un hito significativo con el examen de una declaración de política hacia un entendimiento y visión comunes del Consejo Mundial de Iglesias. En Harare se introdujo una nueva dimensión en las asambleas del CMI, el mercado de ideas. En él, más que un programa de visitas o una sala de exposición, se ofrece un espacio ecuménico para construir la comunidad y compartir relatos y experiencias. I feel that we've gone through a generation of complainers. We are very good at the accusation side of prophecy, the denunciation side of prophecy, and we've lost hope. We've lost vision. En Harare se llamó Padare, palabra chona que indica la plaza del mercado o centro de la comunidad. En Porto Alegre se utilizaría el propio término local, Mutirao. En el mensaje de la 9ª Asamblea, los cristianos observaron en Porto Alegre que
Los participantes en la Asamblea nos han hecho tomar conciencia de las crisis que surgen diariamente en sus patrias y regiones a causa de catástrofes, conflictos violentos y condiciones de opresión y sufrimiento. Sin embargo, tenemos también el poder de Dios para rendir un testimonio de transformación en nuestras vidas personales, iglesias, sociedades y en el mundo en su totalidad. El tema de la novena asamblea fue una oración apropiada en todas las asambleas. Dios, en tu gracia, transforma el mundo. La historia del Consejo Mundial de Iglesias ha pasado de Ámsterdam a Porto Alegre celebrando reuniones en cada uno de los 6 continentes habitados. Estos han sido los hitos que señalan nuestro camino. Bien, entonces, como pueden ver, el comienzo es netamente teológico, pero con el tiempo se van introduciendo toda una serie de metas más inmanentes, ¿no? Como son la justicia social, con influencia de la teología de la liberación, indigenismo, medio ambiente, no sé si hay más cuestiones por ahí metidas, ¿no? Entonces, digo, la situación del Consejo Mundial de las Iglesias, por un lado explica que la Iglesia Católica esté solo como observadora, también porque como la representación es numérica, digamos que con 1.300 millones de católicos, pues arrasarían, digamos, ¿no? O sea, entonces la Iglesia se mantiene como observadora, contribuye, tiene siempre un observador permanente, y el Papa Francisco estuvo en 2018, como estuvo Pablo VI, pero digamos que observa todo este fenómeno. Muy bien, les dejo descansar y ya entonces nos vemos enseguida. Muchas gracias.